5 años que el padre vuelve a la Argentina. Por supuesto que a mí lo primero que se me cruzó, tenemos que ir también al Trébol. Así que bueno, los invito a poco a abrir el corazón y aprovechar. El padre es de bastante hablar. Creo que no han traído cuadernos para tomar nota, o algunos pocos nomás. Y si esto quiere ser un animarnos, porque si Dios quiere, ahí hablábamos, tanto en más de 200 parroquias en Argentina, en más de 35 diócesis, muchos laicos se han animado y están acompañando, están ayudando a quienes sufren por la muerte de un ser querido. Pero la idea no era hablar yo, sino presentarles al Padre Mateo. Muchas gracias por estar acá. Y hemos tenido que trasladarnos, vamos a pasar un poquito de calor, pero lo vamos a llevar bien, ¿no es así? Lo importante es que todos podamos participar. La muerte de un ser querido. Un poeta español, Miguel Hernández, que después de la guerra civil murió en la cárcel, tuberculoso, escribió unos versos que son muy conocidos. 3 palabras, inicialmente: la vida, la muerte y el amor. La muerte. La muerte, que se remonta al 3000 antes de Cristo, escrito en tabrillas de barro, que por cierto en la tablilla número 11 está el relato del diluvio universal, anterior a la Biblia. Es la famosa epopeya de Gilgamesh. Y la esencia de esta epopeya es que estos dos héroes, Gilgamesh y su amigo Enkidu, hacen grandes aventuras, pero un día Enkidu muere. Y el protagonista, el rey, el héroe, vencedor, que se comía el mundo, ¿no?, al ver a su amigo, en primer lugar, no se apartaban del amigo muerto. Solamente nos dice el relato cuando ya vio salir los gusanos, porque no quería desprenderse ni enterrarlo. Y una vez que ya fue enterrado, él que dijo: se ha muerto mi amigo, yo también voy a morir. A través de la experiencia de muerte del amigo, él en realidad tomó conciencia de su propia realidad de muerte. Y se dijo: voy a morir. Y la esencia del relato es que buscó por todos medios la amortalidad, el no morir. Vagó las aventuras, se encontró con lo que es parecido al relato del diluvio universal, y al final tuvo que aceptar que era mortal y que moría. Con 3 heridas: yo, la vida, la muerte y el amor. Y en este primer escrito de la historia es un escrito de duelo. Y un escrito de duelo para lo que los antiguos, tanto sumerios, griegos, romanos, consideraban la muerte más difícil de aceptar. ¿Cuál es para ellos? La muerte del amigo. A nosotros nos puede llamar hoy día la atención, ¿no? La muerte del amigo. Y miren si era así, que el Señor Jesús, ¿por quién llora en la tumba? Por el amigo. Por el amigo. Y Gilgamesh se pregunta: ¿qué pasa con la muerte de mi amigo?
qué viene después. ¿Y qué pasa también cuando yo me muera? Y se hace otra pregunta: ¿qué pasa con el amor a nuestros seres queridos y de nuestros seres queridos? ¿Qué pasa con el amor? ¿Se pierde el amor? ¿Dejamos de amar? La vida, la muerte y el amor. Y el poema que enseña que toda persona que se siente herida tras la muerte de un ser querido debe hacer todo un recorrido, un trabajo de duelo. La muerte. Muere un ser querido. Y hay muchas preguntas. ¿Qué nos preguntamos? Bueno, ¿y qué es de nuestro ser querido muerto? Las preguntas trascendentales las conocemos, ¿verdad? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy en el mundo? Y después de mi muerte, ¿qué hay? ¿Dónde voy? Muere un ser querido. Y esa muerte significativa, ¿qué es lo que produce en nosotros? Una herida. Partamos de esto. Muere un ser querido con el que hemos amado, nos ha amado. Y ojo, y hemos amado el mundo, la gente, los proyectos, ¿verdad? Porque no solo es que lo hayamos amado o que nos haya amado, es que nosotros hacíamos todo desde ese amor. Pensemos, por ejemplo, en un matrimonio, ¿no es así? ¿Qué hay después de la muerte? Nosotros tenemos la iluminación de la fe, porque nuestra fe creemos en un Jesús sufriente, muerto y resucitado. Tenemos una iluminación. Y por cierto, Jesús murió joven o viejo, sano o enfermo, en la cama o en la cruz. Nuestro modelo para todo, nuestro ejemplo, nuestro referente, nuestra esperanza, Dios encarnado entre nosotros, muere joven, sano, y Él tiene que preparar a los suyos para su propia muerte. Entonces nosotros tenemos la iluminación de la fe. Pero la muerte de un ser querido, aún con la iluminación de la fe, y tenemos hasta los testimonios de los padres de la iglesia, ¿no? Duele. Nos deja una herida profunda. Es más, hay que reconocer, en el fondo morimos también algo de nosotros con nuestros seres queridos. ¿Es así o no? Sí. Morimos. Y una muerte significativa, en tantas ocasiones, y no pocas, marca un antes y un después. Un antes y un después. Y aún con esa iluminación y esa esperanza, duele. Y duele hasta las entrañas. Duele incluso como un vacío. ¿Verdad? Es una herida.
Y claro, la muerte de un ser querido, hay muchos modos de morir, muchos. Tanto niños, jóvenes, adultos, viejos. Accidentes, homicidios, suicidios, hasta feminicidios, parricidios, desaparecidos, ¿no? Y hay también la pregunta, ¿y murió en gracia? ¿Y estaba preparado para morir? ¿No? ¿Cómo lo ha recibido el Señor? La muerte de un ser querido nos deja profundamente heridos y nos hace muchas preguntas, muchas. Pero la muerte de un ser querido, como he empezado con el poema más antiguo, poema de Gilgamesh, es una herida para nuestra vida. La muerte de un ser querido repercute profundamente en nuestra existencia, nos marca. Ya hemos dicho, hasta un antes y un después. Y hay personas que hasta le cambia la vida. Y en algunos, conocemos en niños, jóvenes, adolescentes, les cambia hasta la personalidad. Hay personas que la muerte produce una herida en la propia vida, que las personas a veces se quedan muertas en vida. Muertas en vida. Y hay otras personas que quedan en una profunda soledad. Y hay otras personas que sobreviven. Y hay otras personas a las que le preguntamos, ¿y cómo quiere usted verse dentro de un año? Y hay personas que se quedan sin un proyecto de vida. Y hay personas, y seguro que ustedes han conocido, que llegan incluso a morirse con la herida abierta. A morirse con la herida abierta. ¿Por qué? Porque esa muerte afecta a quien murió, con todas esas preguntas profundas. Me impacta en mi propia vida y quedo herido, quedo profundamente vulnerable. Y han visto que insisto en que quedo herido porque algo esencial es que yo reconozca cuando sufro que estoy herido, que estoy herida. Y esa herida, claro, va a producir, es una herida por un impacto que nos desborda. Inicialmente nos supera, ¿no es así? Conocemos un testimonio literario escrito en el siglo IV antes de Cristo por un tal Crantor, entre los griegos. Y los antiguos escribían lo que llamaban escritos de consolación. Más que orales, eran escritos. Y escribió una carta a un amigo suyo, Hipócrates, siglo IV antes de Cristo. ¿Por qué? Se había caído el techo de la casa y murió la esposa, los hijos y también parte de la servidumbre. Aplastó a todos. Y Crantor le dice a Hipócrates, vas a tener que, con mucha dificultad, aceptar una realidad. Con mucha dificultad, aceptar una realidad. ¿Sí? Pero ten presente que inicialmente tu sufrimiento va a ser omnipresente y omnipoderoso. Vas a tener la sensación hasta de que te vas a volver loco. Vas a notar tu sufrimiento hasta en los sueños, porque es una herida
que inicialmente nos puede, nos supera. Y les pregunto yo a ustedes, ¿es así o no? Es así. Tienes que aceptar una dura realidad. Aceptar. Que es precisamente lo que más cuesta, aún con fe. Cuando muere un ser querido, ¿qué es lo que más cuesta? Aceptar la realidad. Aceptar la realidad. La realidad de la muerte. La vida. Hemos dicho la muerte. Cómo esa muerte repercute en nosotros. ¿Recuerdan? Morimos más de lo que creemos de nosotros. Y el amor. Y el amor. ¿Qué es lo que da sentido a la vida? ¿Qué es lo que da sentido a la vida? El amor. El amor. ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con el amor? ¿Se pierde el amor? ¿Dejamos de amar? ¿Tenemos que dejar de sentirnos amados por nuestros seres queridos? ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con todo lo que se ha amado? La vida, la muerte y el amor. Estamos heridos, profundamente heridos. El impacto inicialmente nos supera. Y cuando tenemos un fuerte impacto y quedamos heridos, inicialmente lo que llamamos sufrimiento es N, normal, natural y necesario. Miren cómo definimos al sufrimiento. Normal, natural y también necesario. ¿Por qué? Porque, recuerden, estoy herido. La persona está herida. Inmediatamente reaccionamos. ¿Qué es el sufrimiento? Miren, si yo recibo un golpe, ¡ay! Tengo, por ejemplo, una rotura, ¿verdad? ¿Qué hace el organismo? Reacciona. Pero no reacciona una pierna. ¿Quién reacciona? Yo. Por eso no decimos me duele, no decimos duele la pierna, sino me duele la pierna. Soy yo el dolorido. Porque ¿dónde está la sede del dolor? En el cerebro. ¿Dónde está la sede del dolor? En el cerebro. Y este dolor, inicialmente, ¿es positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué? Porque el dolor, este tipo inicial del dolor, es una alarma. ¿Qué mensaje me da este dolor? Señora, señor, usted tiene una herida. Una herida. Y tiene que ocuparse de ella para curarla. Es una alarma, es un mensaje. ¿Y yo qué voy a hacer? El dolor es muy intenso. Lo primero que seguramente voy a hacer es tomar ¿qué me van a dar? Un calmante. Y ese calmante, como su nombre indica, ¿qué hace? Calma el
dolor, calma el dolor, pero cura la herida. La herida es una realidad y el dolor es otra. Y la esencia es que yo solamente me alivie. ¿Que solo me alivie? No, que me cure. El dolor me dice: señora, señor, usted tiene una herida. Usted, no la pierna, usted tiene que hacer un trabajo de duelo para curarlo. ¿Pero qué me dice ese mensaje de dolor? Me pongo así, no para darle las palmas. ¿Qué dice ese mensaje? Señora, señor, usted que nota que está dolorido, dolorida, pida ayuda. Déjese ayudar. Busque un especialista. Es más, esto tiene prioridad en usted. Tiene usted que curarse cuanto antes. No lo deje al tiempo. No lo deje al tiempo. Porque si usted lo deja al tiempo, imaginemos una infección. ¿Qué le va a pasar? No, a la pierna. ¿A mí qué me puede pasar? Crece la infección. Y no solo que crece la infección, se puede extender al resto del organismo. Y por eso, cuando tenemos una herida y el dolor nos ha alertado, nosotros le damos prioridad. Tomamos hasta una baja, si no, baja médica, vamos al médico, y lo primero que tenemos aquí, que es, tengo que hacer todo para curarme. Y curarme cuanto antes. Muy bien. Pero ahora pasamos al sufrimiento. ¿Dolor es lo mismo que sufrimiento? No. Y por eso, cuando hay personas que vienen y dicen: padre, yo tengo una herida, tengo dolor. Digo: ¿dolor? Y lo preguntas: ¿y qué parte del cuerpo le duele? Y dice: no me duele en ninguna parte. Entonces no es dolor, le digo yo. Dice: es que es un dolor interno, un dolor del alma. Ese dolor de alma tiene un nombre, que es sufrimiento. Y digo: ¿y por qué dice usted que es interno? Dice: porque está dentro. Y yo le pregunto: ¿dentro dónde? En el corazón. Y yo, para que se relaje un poquito, le digo: y dígame, ¿está en el endocardio, pericardio, miocardio, una válvula? Me dice: más dentro. ¿Y es verdad o no? Más dentro. Más dentro, en las entrañas. Más dentro. Digo: más dentro ya no puede ser. ¿Qué es más dentro? Yo soy el sufrimiento. ¿Cuál es la sede del sufrimiento? La misma que del dolor. No sufro en un órgano, sufre toda mi persona. ¿Sí? Y atención, y aprovecho ya para recordar algo elemental. Cuando alguien ha estado dolorido, todos seguramente hemos pasado, ¿verdad?, por algún tipo de dolor, ¿verdad? Cuando uno recuerda la herida o recuerda el dolor, vuelve a tener dolor. No. Pero cuando una persona ha sufrido muchas causas, ¿verdad?, y recuerda el sufrimiento, puede que vuelva a sufrir como si lo estuviese viviendo. Pero resulta que, miren, no podemos sentirnos doloridos por lo que ya nos hemos dolorido, ni por el futuro. Pero cuando sufrimos, no solo sufrimos por el pasado, sufrimos por el presente y llegamos a sufrir por el
futuro. Tal es así que hay personas que llegan a decir: esta herida no la voy a sanar nunca. ¿Se escucha esa frase? Esta herida no la voy a sanar nunca. Una frase muy peligrosa, porque si tuviéramos un dolor corporal, una infección, lesión, traumatismo, y dijéramos: esta herida del cuerpo nunca la voy a curar, seguramente lo escucha el profesional, ¿y qué nos dice? Pegaría el grito al cielo, ¿verdad? Hasta se atrevería a decir: no sea usted loco. Usted tiene que hacer todo un tratamiento para curarse. Pero resulta que cuando tenemos una herida interna que llamamos sufrimiento, llegamos a decirlo. Y no solo lo decimos, es que lo creemos. Estamos convencidos de que esta va a ser una herida abierta para toda la vida. Miren la hondura, la densidad, la largura del sufrimiento. ¿Qué es entonces el sufrimiento? La persona está golpeada, impactada y hasta rota, impactada. Y reaccionamos. ¿Qué es el sufrimiento? Es la reacción, acción. ¿El sufrimiento es pasivo o es muy activo? Muy activo. Es la reacción de cada uno cuando está profundamente herido. La reacción de cada uno. Por eso, aunque somos tantos, no hay dos personas en el mundo que sufran de la misma manera. No digo ni más ni menos, no. De la misma manera. Y siempre, en todas charlas, pongo un ejemplo fuerte. Muere un hijo. Papá va a sufrir de la misma manera, del mismo modo que la mamá. No. La mamá va a sufrir de la misma manera, pero ese hijo tiene hermanos. Los hermanos van a sufrir de la misma manera que los padres. No hablamos de que los quieren más o menos, sino que no hay un solo sufrimiento igual. Porque ¿qué es el sufrimiento? La reacción de cada uno ante ese impacto. Por tanto, la herida soy yo. En un trabajo de duelo, una de las cosas que tenemos que decirnos muchas veces: la herida soy yo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando preguntamos ¿cuál es su herida? ¿Que ha muerto mi ser querido? No. Esa no es la herida. Su ser querido no es su herida. Sería echarle la culpa. La herida soy yo. La herida soy yo. ¿Es fácil de decirlo y reconocerlo? Soy yo. Y cada uno de nosotros está reaccionando ¿con qué? Con muchos síntomas. Miedo, incertidumbre, culpa, inquietud, soledad,
Síntomas corporales, emocionales, mentales, relacionales, valóricos y espirituales. Hay personas incluso de fe que se embroncan con la iglesia, con Dios, con los pobres curas, con los catequistas, con la vida, con la familia, con los profesionales y con quién más, con uno mismo. Miren que en el fondo la culpa es una bronca contra uno mismo. Y hay personas que quedan muy resentidas y amargadas y desconcertadas y, como hemos dicho antes, sin proyecto de vida. ¿Cuántos síntomas corporales? Reitero, hay personas que por esa herida interna empiezan a engordar, y kilos y kilos y kilos, con todo el riesgo que eso tiene. Otros, en cambio, ¿cómo se quedan? Como un hilo, con una profunda ansiedad. ¿Y el sufrimiento pesa? Uy, sí pesa. No solo pesa, inicialmente nos aplasta. Por eso, inicialmente, ¿qué solemos pensar instintivamente? No puedo. Esta herida es superior a mí. No puedo. Y lo hemos dicho antes, va a ser una herida para toda la vida. Voy a sufrir hasta que me muera. Estoy herido, estoy reaccionando con muchos síntomas. Ya hemos dicho también, especialmente la soledad, la culpa, los miedos, cómo sigue la vida, qué hago con mi vida, los síntomas. Pero la herida, volvamos a la herida. La herida se produce, mira así, inmediatamente que conocemos el hecho. Quedamos impactados. ¿Cuál es la herida que todos tenemos? No los síntomas. Recuerden, ni la culpa, ni las reacciones somáticas, ni el miedo, ni el desconcierto son la herida. Esos son manifestaciones de que yo estoy sufriendo. ¿Cuál es la herida? ¿Cuál es la herida? La herida tiene estos nombres, un diagnóstico. La herida, en primer lugar, es que me cuesta aceptar que estoy profundamente herido y que la herida soy yo. Aceptar mentalmente que la herida soy yo. Y aunque todo el día esté hablando de mi ser querido, recordamos lo que le decía Cantor y Pop, tu sufrimiento inicialmente va a ser omnipresente, todopoderoso, hasta en los sueños. ¿Cuál es la herida? La herida es que me va a costar enormemente aceptar la realidad. Aceptar la realidad. Y tal es así que me va a costar aceptar la realidad, que hasta me va a costar emplear una palabra. ¿Qué palabra? Muerte. ¿Cuesta emplear la palabra muerte? ¿Cuesta decir mi hijo murió, mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi padre? ¿Sí? ¿Y qué empleamos? Lo perdí. Se fue. Nos abandonó. Expresiones duras, ¿no?
perdí, que se fue. Los muertos nos dejan, nos abandonan. Cuando alguien viene a hablar conmigo, sí, es que yo perdí a mi esposo. Digo, ¿lo perdió? ¿Lo perdió? Digo, creo que aquí la única perdida es usted. Cuando sufrimos y sufrimos hondamente, ¿quién es el que está perdido? ¿Quién es el que está perdido? Nosotros. ¿Quién es el que está desorientado? ¿Quién es el que no sabe qué hacer? ¿Quién es el que no sabe qué hablar, incluso en el matrimonio? ¿Quién es el que no sabe qué decir a los hijos? Somos nosotros los perdidos. Por eso la herida es aceptar la muerte de un ser querido y que la herida soy yo. Y aunque todo el día esté hablando de mi ser querido muerto, que inicialmente es normal, en el fondo, ¿de quién estoy hablando? De mí. Que no sé qué hacer con mi vida. Porque la herida soy yo. Hasta que una persona no acepte, la herida soy yo. Estoy profundamente herido. Me cuesta aceptar la realidad. Esa es la herida. Pero la herida tiene otro nombre. Veo que es muy distinto de los síntomas, ¿verdad? ¿Cuál es la herida? ¿Cuál es la herida? Que no sé cómo sigue mi vida. ¿Qué hago conmigo en el futuro? Incluso a quién tengo para querer y para cuidar. ¿Qué hago conmigo en adelante? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Voy a poder ser feliz y tener un proyecto de vida? Lo dudo. Esta es la herida. ¿Y cuál es la herida cuando muere un ser querido? Reconocer que tengo síntomas y síntomas y síntomas y síntomas y síntomas. Incluso voy al médico porque me duele una cosa, me duele la otra, y el médico, ¿qué dice? Usted no tiene nada, señora. Y si es un médico un poco experimentado, solamente le va a decir una cosita. Usted ha tenido algo fuerte, sufriente en su vida. ¿Por qué? Porque si yo no asumo la realidad, la llamo por su nombre, no reconozco los síntomas, voy a empezar a psicosomatizar. Es decir, el sufrimiento me va a empezar a pasar factura. ¿Cuál es la herida que todos tenemos? Me cuesta aceptar que estoy profundamente herido. Y yo, que no me gusta llamar a las cosas porque no es por su nombre, no solo que estoy herido, no. Siempre que suframos, tenemos que ser valientes para decir, yo que sufro, soy un enfermo. ¿Acaso es menos y menos sufriente una herida del alma que una herida del cuerpo? ¿Es menos? ¿Es más? Y si por una cadera digo que estoy enfermo, y enfermo significa no firme, estoy perdido, estoy dependiente. Y nuestra herida tiene otro nombre. ¿Cuál es? El sentido del amor. ¿Qué pasa ahora con el amor? El amor se pierde. El amor es de ida y de vuelta. ¿Y por qué digo esto? Porque miren ustedes, cuando alguien habla de su ser querido muerto, normalmente ¿de qué habla? ¿Del futuro o del pasado? Del pasado. Y cuando habla de su ser querido muerto,
Es fácil que alguien diga, yo se lo he entregado al Señor. Lo he puesto en las manos del Señor. Está en la misericordia del Señor. Yo lo siento y lo vivo y lo amo gozoso en el Señor. ¿Es fácil escuchar eso? ¿Es fácil escucharlo incluso de un creyente? No. ¿Por qué? Es una herida tan fuerte que la sentimos como pérdida, como invasión, como privación, y además me arrastra ¿hacia dónde? Al pasado. Y por eso la herida es que hay personas que se quedaron bloqueadas para el futuro. Y la herida tiene otro nombre. La herida real es: voy a tener yo un proyecto de vida y voy a ser feliz el resto de mi vida. Esa es la herida real que todos hemos tenido que sanar. No son los síntomas, culpa, miedo, soledad. Eso no son heridas, son manifestaciones. Hasta que yo no trabaje de raíz esta herida profunda. Y claro, mire que es tan profunda que esta herida me afecta corporal, afectivamente, emocionalmente, el tono del ánimo, en la autoestima, mentalmente. Porque después de la muerte de un ser querido es cuando una persona se hace preguntas y preguntas y preguntas y preguntas que inicialmente no encontramos respuesta. No encontramos respuesta. Y es durísimo hacerse preguntas sin respuestas. Es durísimo. Pero además, cuando alguien nos diga, la pastoral del duelo, acompañando, usted está haciendo preguntas hacia afuera, o incluso le está haciendo preguntas a Dios o a la vida, ha equivocado la dirección de las preguntas. Porque las preguntas auténticas, cuando sufrimos, ¿hacia dónde hay que dirigirlas? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Y quién las tiene que responder? ¿Los demás o yo? Las preguntas esenciales en una herida profunda con muchos síntomas son hacia adentro, y las tengo que ir respondiendo yo. ¿Por qué? Porque la herida soy yo. Pregunto de nuevo. ¿La herida, mi herida, es el ser querido que ha muerto? ¿Le echamos la culpa? ¿Le echamos la culpa? ¿Y cuántas veces podemos decir, ¿por qué te has muerto? ¿Pasa esto o no? ¿Por qué me has dejado? ¿Lo decimos? ¿Quién tiene que responder a esas preguntas? Yo. ¿Puedo culpar y puedo pensar que la muerte de mi ser querido me ha arruinado la vida? ¿Tengo derecho? ¿Soy respetuoso? ¿Quién es la herida? Yo. ¿Qué es, por tanto, el trabajo de duelo? El trabajo de duelo es que yo tengo que hacerme protagonista de un proceso para sanar la herida interna. La herida más importante, más profunda, más hiriente de toda mi vida.
Tal es así que las otras cosas que pasan, a partir de ahí, ¿qué son? ¿Qué son? Pavadas. ¿O no? ¿Dónde tengo que hacer las preguntas? Hacia adentro. Tienen que ser iluminadas. Los demás, la fe, la muerte, la razón. Pero las tengo que responder yo. Y esto en situaciones a veces muy sufrientes. Antes, cuando he dicho el nombre de la herida, recuerden que hemos dicho, estoy profundamente herido, ¿verdad? La herida soy yo. Me cuesta aceptar la realidad. Me cuesta entender qué es el sufrimiento. Hemos dicho muchas preguntas. El sufrimiento por excelencia es no entender. ¿Estamos de acuerdo? No entender. ¿Y no entender qué? No entender qué. Lo que ha pasado. ¿Cómo ha pasado y que me haya pasado a mí? ¿Es así o no? No entender el sufrimiento por excelencia. Hemos dicho, el sufrimiento es la reacción de cada uno. Sufrimos según somos. Sufrimos según somos. Pues bien, no entiendo. El no entender. El no entender es sufrimiento. ¿Qué hemos dicho? ¿No entender qué? Al final un momentito, al final. No entender qué. Lo que ha pasado. En este caso, la muerte. Pero hay muertes y muertes, ¿verdad? No entender el modo, las circunstancias. Pensemos un homicidio. Cuando yo tenía 11 años, mi primo hermano, que dormía conmigo, lo golpearon y lo mataron. A los 6 meses, yo soy el más pequeño de 9 hermanos, moría mi mamá. Ya estaba en el seminario, a 400 kilómetros. Volví y se había ahogado mi compañero de habitación. Cuando yo constaté la muerte a golpes de mi primo hermano, inmediatamente miré a su papá, mi tío y padrino, Mateo Bautista, y a su mamá, que además moriría después de leucemia, otro hijo, dejando 4 hijos. Y lo miraba siendo tan pequeño, perdido. ¿Por qué? Después que murió el primer hijo, mi tío, ya no fue el mismo. Pero cuando murió el segundo, al poco tiempo, se infartó en la calle y se murió. La herida de cada uno es no entender. No entender. Y vivir con preguntas sin respuesta. Y recuerden lo último que hemos dicho. Reconocer que esos síntomas que me pasan es porque mi herida sigue abierta aunque haya pasado 10, 20 años. Y sobre todo, que no sé cómo seguir, qué sentido tiene mi vida. Pues bien, una vez que hemos hecho un diagnóstico, y reitero, cada uno sufre según es, según su personalidad, según nuestra educación, sufrimos según los valores, sufrimos según hemos visto sufrir y hacer el duelo en nuestra familia. Y digo esto, y lo comento siempre, porque a veces me encuentro, por ejemplo, con un papá, ha muerto el hijo, y dice: Padrecito, yo quiero pedir un favor. Yo quiero que mi esposa sea como antes. Porque siento que la he perdido, que no es la misma. Écheme una mano. ¿Pasa esto? Y yo le digo, pues sí, le voy a echar una mano.
Pero quiero que usted me responda una pregunta. ¿Y usted, que es el padre, es el mismo? ¿Es el mismo esposo? ¿Es el mismo padre de sus hijos? ¿O usted tiene un antes y un después? Sí. ¿Por qué le pide a su esposa lo que usted está haciendo? Reaccionamos, sufrimos según somos, vivimos, experiencia, educación, recursos, perspectiva, fe y esperanza. Pues bien, ya hemos dicho qué es la herida y sus síntomas. ¿Y el duelo? ¿Qué es el duelo? ¿Qué es el duelo? ¿Y por qué decimos trabajo de duelo? ¿Duelo es sinónimo de sufrimiento? No. ¿Duelo es sinónimo de sufrimiento? No. ¿Qué es duelo? Duelo es lo que yo hago conmigo cuando estoy profundamente herido. ¿Qué es duelo? Lo que yo hago. Por tanto, tengo que hacer conmigo, que estoy roto por dentro. ¿Para qué? Para sanar. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje, hemos dicho, del dolor inicialmente en el cuerpo? Señora, señor, usted tiene una herida y tiene que ocuparse de ella. Tiene que hacer un tratamiento. Tiene que darle prioridad. ¿Para qué? Para curarse cuanto antes. Y curarse bien. ¿Es así o no? El sufrimiento nos puede llamar la atención. Además de todo lo que hemos dicho, el sufrimiento es una reacción displacentera, con muchos síntomas, pero llamativamente tiene un mensaje. ¿Cuál es? Señora, señor, joven, niño, que todos tienen que hacer el trabajo del duelo. Usted tiene una herida interna y usted tiene que hacer un tratamiento para sanar esa herida. El mismo sufrimiento, con todos esos síntomas que nos vapulean, sin embargo, tiene un mensaje. Usted tiene que ocuparse de usted porque usted está profundamente herido. El trabajo de duelo es un tratamiento, es lo que yo hago conmigo para sanar. ¿Y qué me recuerda el trabajo de duelo? Que sanar es olvidar al ser querido muerto. Lo digo porque a veces viene alguien a la pastoral, al grupo de duelo y dice: yo voy, pero no me pidas que me olvide de mi ser querido. Por Dios. Lo dicen, ¿eh? Hacer un trabajo de duelo es dejar de hablar del ser querido muerto. ¿Es dejar de recordarlo? ¿Es dejar de amarlo? Todo lo contrario. Pensar, recordar, hablar y amar, pero con serenidad. Por eso, las personas que han pasado por una herida fuerte muchas veces escuchan consejos que son tremendos y que hacen sufrir más. Uno que es un desastre es este: no pienses tanto en ella o en él, y así no sufres. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Y no digamos de otros mensajes. Este normalmente le dice a las mujeres: aquí nos salvamos los hombres. Este sí que es: si me pasara a mí, me moriría.
Como diciendo, ¿cómo no te has muerto? Si me pasara a mí, me moriría. Pero ¿cómo podemos ser tan desgraciados? ¿Cómo podemos ser tan inhumanos? ¿Cómo alguien le va a decir a otra persona, si me pasara a mí, como diciendo, mira tú cómo estás? ¿Por qué? ¿Esa persona es mala? No, es ignorante. ¿Y por qué? Porque no sabe ayudar en un trabajo de duelo. Porque no se trata de decir algo para salir al paso, para aliviar. No, el trabajo de duelo no es un mero desahogo. El trabajo de duelo no es un mero alivio. El trabajo de duelo es meter bisturí internamente para sanar una herida. ¿Es fácil el trabajo de duelo? Y por eso ustedes conocen personas que sufren, y sufren mucho, y con muchos síntomas, que no se dejan ayudar, que no piden ayuda, y que son personas que se desahogan y dicen su pena, pero que no quieren hacer un trabajo de duelo para sanar. ¿Lo conocen? Sí. ¿Y conocen ustedes personas que hacen del sufrimiento hasta un estilo de vida? Sí. ¿Y por qué esto es tan importante que nos lo digamos? Porque ya sabemos, en el sufrimiento hay que recordar 3 cositas. ¿Me voy explicando hasta aquí? ¿Me explico? En el sufrimiento tenemos que recordar esto, que el sufrimiento es mi propia reacción. Recuerden, mi sufrimiento no es mi ser querido. Mi primo que murió fue asesinado. Mi madre a mí no me arruinó la vida. Murieron, tenían 9 hijos, no me murieron. Tal es así que en mi caso ella nos preparó a nosotros. Y en uno de los momentos nos dijo, hijos, cuando vayan al cementerio y lloren, no se olviden, lloren, pero no se olviden que yo voy a estar en la gloria, por la gracia de Dios. Ustedes lloren, pero no se olviden que yo voy a estar en la gloria de Dios. Y cuando, poco tiempo después, yo lloraba a solas, y a 400 kilómetros de casa, en un momento me dije, por primera vez en mi vida, Mateo, qué egoísta que eres. Qué egoísta que eres. Así, tal cual. Yo sufría por mi mamá o por mí. Yo sufría por mi mamá o por mí. Por mí. Era un profundo egoísta. Y además hacía todo lo contrario que nos pidió la mamá. Hacía todo lo contrario que nos pidió la mamá. Entonces, ¿qué es el trabajo de duelo? De nuevo, es lo que yo me tengo que ocupar de mí, que estoy herido, destrozado, confundido, para hacer un camino de sanación. ¿Puedo solo? ¿Voy a poder solo? ¿Tengo que pedir ayuda? ¿Tengo que dejarme ayudar? Ojo, ¿tengo que ser humilde para pedir ayuda? Porque también cuando sufrimos somos tan soberbios de pensar, nadie sufre como yo. Nadie sufre como yo. ¿Es así o no? Llegamos a ser tan soberbios, nos guste o no escucharlo, que llegamos incluso a pensar, el que no pasa por esto no sabe lo que es el sufrimiento. ¿Quién me va a poder ayudar a mí? Y esas personas que piensan así, ¿se van a dejar ayudar? ¿Van a hacer un camino de sanación? No. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a venir lo que llamamos sufrimiento añadido.
sufrimiento añadido. ¿Qué es el sufrimiento que yo me añado cuando sufro más y por más tiempo? Eso se llama sufrimiento añadido. Pero no solo existe un sufrimiento más y por más tiempo. Existe en el sufrimiento otra realidad. Lo que hago sufrir a los demás porque yo no hago un trabajo de sanación. Lo que hago sufrir a los demás. Yo estoy saturado de escuchar a muchos que vienen y dicen: Padrecito, hable con mi mamá, porque ya no sabemos qué hacer con ella. Ni siquiera ya los nietos quieren ir, porque incluso pronuncian el nombre del abuelo y ya la ven llorar. Y esto ya es un año y otro y todo. Ya no quieren ni ir. Claro, es que esa herida interna y ese sufrimiento me recuerda que el sufrimiento es muy personal, pero no es individual, es comunitario. Y si yo no hago un trabajo de sanación, hago sufrir a los demás. Lo mismo que con el dolor. Dígame, si se cae una persona y se rompe la cadera y dice: no me lleven al médico, ¿qué hay que hacer esa noche? No dormir. Y que no quiere ir al médico, y que no quiere, y atenderla, y llevarla al baño, y no vas a trabajar, y no. Y todo el mundo empieza a... No podemos sufrir innecesariamente, porque el tiempo innecesario, ojo, al trabajo de duelo hay que darle un tiempo con calma. No hay prisas, pero no puede ser eterno. El trabajo de duelo tiene un principio, un recorrido y un final. Y a ese respecto, ya como síntesis, siempre menciono un ejemplo de la historia. ¿Cuál es? De un personaje muy conocido, Cicerón, el romano Cicerón. Fue cónsul, escritor. ¿Y qué le pasó a Cicerón? Al que Marco Antonio del Triunvirato le mandó decapitar, cortar la lengua y llenarla de agujas, porque hizo una oratoria contra él. Año 46 murió. Estaba en el bando de Pompeyo, así que perdió la guerra civil que ganó Julio César. Pero, ¿qué le pasó en el 46? 46, murió en el 44. ¿Qué pasó en el 46? Antes de Cristo. Que murió su única hija, su adorada hija. Y además murió la criatura, porque fue de parto. Le cambió la vida. Él mismo lo dice. Me cambió la vida. Y eso que se reconocía como un filósofo estoico. Tal es así que fue el primero en la historia que se escribió una autoconsolación. Y un famoso libro, del que cito esto, que se llama Las Tusculanas, donde él cuenta el trabajo de duelo que tiene que hacer una persona. Pues bien, en ese libro Cicerón se hace una pregunta a él y nos la hace a nosotros. Y él dice: a ver, ha muerto mi hija, Tulia, así se llamaba. Ha muerto mi hija. ¿Yo puedo cambiar la muerte? ¿Podemos cambiar la muerte? No. Segunda pregunta que hace: ¿puedo parar el tiempo? ¿Puedo parar el tiempo? Porque cuando uno está profundamente herido, cree que al día siguiente no va a salir el sol. Hasta se pregunta cómo sigue la vida. Hasta se extraña de que los demás se rían. ¿Cómo puede pasar eso con lo que me ha pasado a mí? ¿Puedo parar el tiempo? No. Pero hace una tercera pregunta.
El tiempo va a ir para atrás para que todo sea como 5 minutos antes de la muerte de mi hija. No. Y aquí viene la conclusión con su pregunta. Sí, se me ha muerto una hija, mi única hija, y además la nieta. Y no puedo cambiar la muerte, no puedo parar el tiempo, no puedo echarlo para atrás. ¿Dónde tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para sanar? Porque él mismo aclara, porque no puede ser que yo quede herido toda la vida hasta que me muera. ¿Dónde tengo que intervenir? ¿En quién? En mí. ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿Por qué el trabajo de duelo? ¿Por qué el trabajo de duelo? ¿Sobre quién? Sobre mí. ¿Por qué el trabajo de duelo es difícil? Porque me pide cambios. Cambios mentales. Aceptar una realidad. Cambios mentales. Aceptar que estoy herido. Cambios mentales. Que no puedo aceptar que esta herida esté abierta y sangrando y haciéndome sufrir y hacer sufrir a los demás. Cambios de actitud. Tengo que hacer cambios porque no me puedo morir en vida. No puedo vegetar. No me puedo morir con los muertos. Pero no solo no me puedo morir, lo dice Cicerón, 2000 años, sino ya no voy a ser feliz nunca más. No voy a tener un proyecto y no voy a ser feliz nunca más. Por eso, en un momento, él hace también 2 preguntas. Como para ellos, entonces, la muerte más difícil era el amigo. Dice, ¿y si se muere un amigo? Y después dice, si se muere una hija, como me ha pasado a mí, nunca voy a ser alegre, no voy a tener paz. En definitiva, me tengo que morir en vida. Atención, lo que dice, para demostrar mi amor al que murió. Puedo tener una herida abierta y sufrir para demostrar mi amor al que murió. ¿En quién hay que hacer los cambios? En mí. ¿Esos cambios son fáciles? Muy difíciles. Por eso muchas personas no van a hacer el trabajo de duelo. Muchos lo van a empezar, no lo van a seguir. Muchos no lo van a concluir. Muchos van a decir, no puedo. Y nos guste o no, nos vamos a hacer la víctima, el centro, llamar la atención, hasta que nos tengan por pobrecitos, ¿sí? Porque hago cambios profundos en mí o no. Y les hago 2 preguntas y concluyo. Díganme, nosotros tenemos en la Pastoral del Duelo, Grupo Resurrección, coordinadores, como una señora que murió en el accidente, el esposo, los 2 hijos, y ella quedó mutilada. Los 2 únicos hijos. Tenemos coordinadores que en un incendio de casa murió el padre, la madre y los 2 hijos. Tenemos coordinadores que 2 hijos murieron, uno se durmió en el auto y el otro se cayó en la zanja que había abierto la municipalidad y se murieron en 2 años. Y son coordinadores. Es decir, hicieron un trabajo de duelo y están al frente de un grupo para ayudar a otros.
Y yo conozco personas que dicen que nunca van a sanar. Es más, que no quieren. Que nunca van a ser felices. Que no van a poder. ¿Cuál es la diferencia de una persona y de otra? ¿Cuál es? Nadie sana si no hace cambios. Cambios en esperanza. ¿Y cuál es el mejor homenaje que humanamente? Los muertos no quieren ningún homenaje nuestro. Ninguno. ¿Saben en realidad, si pudieran hablar con nosotros, lo que nos pedirían? No sufran. Vivan. Tengan esperanza. Y no hagan su vida en función mía. Yo desde el cielo. Son sus oraciones. Ese sacrificio eucarístico. ¿Nos dirían eso o no? Y sobre todo, ¿qué nos dirían? Cambia, cambie, cambie, sane, viva. Que yo no sea para usted la culpa de su sufrimiento que no cierra. Bueno, y siguiendo con las preguntas como nos quedan dos preguntitas, siguiendo con lo que hemos dicho, díganme, inicialmente, ¿cómo es el sufrimiento? Desgarrador, nos hace, bueno. Hay incluso personas que tienen ideas suicidas y que quieren morirse con los muertos. Pasan unos años, esas personas se serenan, sonríen, tienen un proyecto de vida, son felices, sí, unos sí y otros no. Y díganme, ¿esas personas olvidaron, dejaron de querer, dejaron de amar a sus seres queridos? No. ¿Quién tuvo que hacer el cambio? ¿Quién? Ellas. Y además están ayudando a otros. Y bueno, la pregunta del millón. Y ustedes conocen a una madre que tuvo el mejor hijo del mundo, que se lo mataron delante de ella. Horas de agonía. Y miren que un hijo al que está muriendo, ver que su madre lo ve, es sufrimiento para la madre y sufrimiento para qué? Para el hijo. Y allí están los verdugos, horas de agonía. Y esa mujer, ¿quién es esa mujer? María. Esa mujer se murió con su hijo. No. Se pasó toda la vida diciendo, me han matado a mi hijo, me han matado a mi hijo. Esa mujer se pasó toda la vida resentida con la vida, con Dios, con la gente. ¿Vivió para un muerto? ¿Para quién vivió? Para un resucitado. ¿Murió su amor? No. Porque la fe nos ilumina desde el resucitado y el amor desde la fe es un amor de subida y de bajada. Los amamos y nos aman desde el amor de Dios. Los amamos y nos aman desde el amor de Dios. Y esa mujer finalmente fue feliz o no. Quiero escuchar de todos. ¿Fue feliz o no? Sí. ¿Qué tuvo que hacer la Virgen? Todo un trabajo de duelo. Por eso la Virgen no es madre solo de dolores. Es madre de sufrimientos y de duelos. No vivió para un hijo muerto, ni con un hijo muerto, ni hablando de un hijo muerto y asesinado. Vivió para un hijo resucitado y se quedó sin sentido, sin misión. ¿Y es un ejemplo para nosotros? Eso es. El trabajo de duelo
es una tarea que no la podemos dejar. Toda herida, y no solo por la muerte, no solo por la muerte, hay heridas por omisión, por lo que no se puede, por lo que uno soñó, por frustraciones, pero el trabajo de duelo, ¿qué me dice? Toda herida hay que aceptarla, procesarla, trabajarla, sanarla, y tiene que sacarle provecho, y tiene que hacerle más humano, y tiene que hacerle a usted más solidario. Y toda pastoral del duelo, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Que como cristiano no me puedo quedar en la muerte, no me puedo quedar en la tristeza, no me puedo quedar en el sin sentido. Después de la consagración, cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, ¿qué respondemos todos? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. La muerte de un ser querido es el mayor examen de nuestra fe. La muerte de un ser querido es el mayor examen de nuestra fe. La muerte de un ser querido es el mayor examen si realmente creo en la resurrección. Siempre soy más grande que el mayor de mis sufrimientos. Siempre. Esto inicialmente nadie lo ve, pero hay que hacer un trabajo de... Siempre soy más grande que el mayor de los sufrimientos. Y yo domino mi pena, o la pena me dominará a mí. Gracias. Andy, quería hacer alguna pregunta por acá. Padre, yo la pregunta que te quería hacer, me la respondiste ya, pero ¿cómo hacemos con la ausencia física de la persona que nos falta? Muy buena pregunta. La añoranza. La añoranza es natural. Y respondo con una pregunta justo de Cicerón, que se la pregunta. Y él pregunta, mi añoranza por mi hija, Aneta, ¿es natural? Sí. Sí. Pero aclara, pero tiene que ser una añoranza serena, donde la herida esté cicatrizada. La añoranza, además hay días, fechas, aniversarios, acontecimientos, otras muertes, o ir a un velatorio, ¿verdad? O un pensamiento, un aniversario. La añoranza es normal. ¿Y por qué es normal? Y yo diría hasta natural, incluso hasta necesario. ¿Por qué? Bueno, respondo con un autor del 1497. Cuando los reyes católicos, conocemos la historia, ¿verdad? Tenían un hijo, un único hijo, Juan. Se casó, lo casaron a los 19 años, quedó embarazada la princesa y el príncipe heredero. Ya había pasado en 1492, llegó a mi ciudad, Salamanca, se estaba casando la hija mayor, Isabel M, con el rey de Portugal, y le llamaron rapidito al rey Fernando, estaba en casamiento, para decir, el hijo se muere, el príncipe se muere. Y el príncipe se murió.
no tenían más hijos, los reyes católicos. Así que la hija Isabel quedó como princesa. Quedó embarazada y murió en el parto. Pero quedó el hijo, Miguel de la Paz. Así que el nieto iba a ser el heredero. Resulta que al año se murió. Solo le quedó dos hijas. Una que estaba casada con Enrique VIII, la primera, Catalina. Recuerden que eliminó a 7 mujeres, ¿recuerdan? Enrique VIII era la primera. Y Juana la Loca. Imagínense lo que fue eso para los reyes católicos y para Isabel la católica. Uno en el 97, otro en el 98, otro en el 99. Bueno, y España entera se conmocionó, porque el príncipe era una gran esperanza. Y un autor escribió un escrito de consolación al rey y le dijo, a los reyes, a los dos, le dijo, un hijo duele, la muerte de un hijo duele, porque es la carne y la sangre de un padre y una madre que también muere. ¿Y es así o no? Es, en primer lugar, la carne, la sangre de uno mismo. Y este autor sigue diciendo, pero es que también mueren las ilusiones, los proyectos, los esfuerzos, lo que uno esperaba, la descendencia, lo que uno ha luchado, ¿no? Y le sigue diciendo, van a tener añoranza siempre. No la desechen, vívanla, acéptanla, pero con serenidad y con esperanza. Con serenidad y con esperanza. ¿Y por qué con serenidad y por qué con esperanza? Porque ustedes desde la fe al príncipe se lo entregan al Señor. El príncipe Juan, con 19 años, en aquella época era algo obligatorio. ¿Cuál era? Que el mejor amigo de la persona que iba a morir le tenía que decir que se te iba a morir. En la historia, tanto el médico como el sacerdote y el mejor amigo familiar al que iba a morir tenía la obligación sagrada y además de amistad y de amor de decirle que se va a morir. Como no estaba su padre, estaba en casamiento justo, agarró el caballo, llegó corriendo desde Portugal y llegó unas horas antes. Como se temía que no llegara, su amigo, con 20 años, le dijo, príncipe Juan, vas a morir, prepárate. Así que el príncipe hizo llamar a su esposa, que estaba embarazada, que ya no llegó, firmó su testamento y previamente a eso llamó al capellán, se confesó, recibió la unción, se comulgó y se preparó para morir y murió al día siguiente. Cuando dice la añoranza, van a tener añoranza, pero sea una añoranza con recuerdo, con serenidad, pero no con una herida abierta. Recuerden que el mejor homenaje a quien se murió es entregárselo al Señor y sentirlo en su misericordia feliz. Y por eso, desde la fe y desde el amor de Dios, no solo los tenemos que amar, nos tenemos que sentir amados. ¿Y el recuerdo es normal? ¿Es normal? Mi mamá murió en el 73.
Todos los días, yo en la oración, recuerdo a mi primo hermano que murió, a mi madre, y el último que murió, mi sobrino, que estaba trabajando en el hospital, estaba dando la mano para despedirse, se cayó y se murió. 29 años, muerte súbita. Poco tiempo después moría el papá. Aprovecho para recordar que el sufrimiento que no se elabora pasa factura. El sufrimiento pasa factura. Entonces, la añoranza es normal. Pero yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Y el recuerdo tiene que ser como sereno. Ya aprovecho para decir lo que hemos dicho antes. Los papás y las mamás y los abuelos y las abuelas sufriendo y estando inicialmente destrozados, lo cual es normal. ¿Sí o no? Pero no pueden dejar de ser padres y madres, ni abuelos ni abuelas. Si hay otros hijos, otros hermanos o pequeños, y no digamos ya adolescentes, que es una edad tan crítica, o niños, los niños también sufren. ¿Sí? Y los niños cuando sufren, ¿a quién miran? ¿A quién? ¿Eh? Y si un niño que también sufre y tiene que hacer el trabajo de duelo, quiere escuchar, por ejemplo, de su hermanito muerto, sí, un niño, prestemos atención a esto, teme, tiene un miedo, entre otros muchos. ¿Sabe cuál es el miedo? Olvidar a su ser querido. ¿Por qué? Los adultos tenemos muchos recuerdos, ¿no es así? Hasta de los últimos días. Pero los niños, pensemos 5 o 6 años, ¿qué recuerdos tienen? Necesitan escuchar. Pero si un niño o una niña pronuncia el nombre, y además dice morir, porque los niños no emplean eufemismos, ¿no? Y ve que papá y mamá lloran, que bajan la vista, que cambian la cabeza, que cambian de tema, que se ponen tristes, ¿qué va a hacer esa criatura? ¿Qué va a hacer? Se va a callar, se va a tragar su sufrimiento. Ya le hemos complicado la vida. La vida, además de su sufrimiento y su trabajo de duelo. Y ese niño y esa niña, cuando después de adultos tengan que hacer un trabajo de duelo, no sabrán hacerlo, porque no han tenido un ejemplo y un modelo. Ya estamos en tiempo, ¿verdad? Pero me dice que 1 minuto. Una vez una señora me dijo, ay, padrecito, esto del duelo, yo lo escucho a usted, pero qué mal lo llevo. Qué mal. Digo, cuénteme. Siempre que uno sufre, ¿cuál es la mayor caridad que podemos hacer? Escuchar, que se desahogue. ¿No es así? La mayor caridad, el mayor. Cuente. Y contaba una cosa y otra, ¿no? Y digo, ¿y será eso? Dice esto, ¿y será eso? Y ya al final dice, ella era vieja, unos 60 años. ¿Será eso? Y me dice, ¿sabe, padre? Mira, cuando murió mi papá, nosotros teníamos 8 y 6 años. 8 y 6 años. 2 hermanitas. 8 y 6 años. Edad crítica, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuénteme con detalle. Dice, cuando ya iban a cerrar el ataúd, ¿qué hizo mi mamá? Se tiró sobre el ataúd y a grito y a llanto dijo, ¿por qué te has ido? ¿Por qué me has dejado?
me quiero morir contigo. ¿Quién escuchó eso? ¿Quién escuchó eso? Y la conclusión que ella dijo: mi mamá vivió para un muerto y murió para 2 hijas vivas. Pero además es que nosotros nunca hemos sabido hacer un trabajo de duelo, porque el trabajo de duelo de los niños y jóvenes no se aprende en la escuela, no se aprende en la universidad. ¿Se aprende dónde? En la vida, y viendo cómo lo hacen los adultos. Por eso, ¿los podemos dejar solos? ¿Que lo hagan a su manera? ¿O les llenamos de tareas para que no tengan un tiempo libre? ¿O les decimos que no piensen? ¿O en los niños el tiempo los va a sanar? No. En los niños, recuerden, le puede cambiar hasta la personalidad. Le puede dejar en una autoestima, heridas profundas, ¿sí? Y además, un gran descontento, porque los grandes tienen la obligación, aunque sufran, de venir. Cuando yo volví del seminario, después de la muerte de mi papá, de mi mamá, le digo: papá, ¿dónde está la foto de mamá? Claro, el pobre 9 hijos. Papá, ¿dónde está la foto de mamá? ¿Qué hizo papá? Ni una palabra, bajó la cabeza y lloró. ¿Qué me dije yo? Yo soy el que voy a tener que ayudar a mi papá con 12 años. Y así fue. Los niños no pueden hacer los roles. A los niños hay que ayudarlos. Y en la iglesia, como nos dijo el padre Germán, gracias a Dios, tenemos la pastoral del duelo y los grupos Resurrección, semana tras semana, nos acompañan para que hagamos un proceso que nadie lo puede hacer con nosotros. ¿Para qué? Tenemos que hacer muchos cambios de actitudes, porque la herida tiene que sanar. Les pregunto, ¿después de la muerte de un ser querido hay que volver a ser feliz? Sí. ¿Hay que ser feliz? Sí. ¿Hay que tener un proyecto de vida? Sí. ¿Hay que ilusionarse? Sí. Eso no es magia. No va a venir por generación espontánea. Hay que hacer el trabajo de duelo con los recursos propios, los recursos comunitarios y los recursos de la gracia. Por si hay alguna otra pregunta, yo quiero 2 cositas. Primero, allí a la entrada hay libros escritos por el padre Mateo que ustedes pueden adquirir. Y ya que se pasa un chivo, el plato fuerte de esta visita del padre va a ser el día sábado, todo el sábado y tal vez parte del domingo, en mi parroquia, ahí en Alcira Gijena, entre Córdoba Capital y Río Cuarto, pueblito chico. Ahí el padre va a estar todo el sábado, vamos a estar trabajando, ya hay gente de varias partes del país que van a estar participando, están invitados. Si alguien tiene curiosidad, quiere participar, ahí Juan José seguramente tiene los teléfonos, tiene los contactos. ¿Alguna otra pregunta? La última. Y nos vamos a tomar la sopa. Bueno, la pregunta es... ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Alejandra Morúa, San Jorge, y estamos con la pastoral de duelo en la parroquia y también pastoral de la salud. La hermana líder es la que coordina ambas pastorales. Bueno, la pregunta es, una persona con una enfermedad terminal, sin tratamiento, sin cura, ¿uno puede anticipar ese duelo sabiendo que es una persona que puede fallecer en cualquier momento?
En unos días va a salir nuestro próximo libro, Duelo por la propia muerte. ¿Todos vamos a morir? ¿Vamos a morir o no? ¿Y tenemos que prepararnos para nuestra muerte? ¿O podemos ignorar que vamos a morir? Y si no me preparo, ¿voy a vivir una vida auténtica? Porque prepararme para la muerte es prepararme también para la vida. ¿Y por qué duelo por la propia muerte? Porque si yo no tengo aceptada mi propia muerte, difícilmente voy a aceptar la muerte de un ser querido. Si yo no tengo trabajado mi muerte, recuerden lo que hemos dicho al principio, vida, muerte, resurrección, heridas. Si yo no tengo preparado, meditado, aceptado y aprovechado que soy mortal, porque el que habla y piensa de su muerte hace menos tonteras en vida, se toma más en serio la vida, más respetuoso con los demás. Claro, miren qué curioso, prepararme para mi propia muerte cuando llegue me va a hacer mejor y me va a hacer además entrar en el misterio de nuestra fe, muerte y resurrección, sí, pero va a hacer otra cosa, es que me va a ayudar en la muerte de un ser querido y viceversa. Si yo acepto y trabajo la muerte de un ser querido, estoy trabajando ¿qué? Mi propia muerte. Mi propia muerte. Y aprovecho como una experiencia de vida. ¿Cuántas personas habrán ustedes escuchado que dicen, yo antes tenía un terror a la muerte? ¿Lo han escuchado? Ha muerto un ser querido. Han hecho un buen trabajo de duelo. Insisto en el trabajo de duelo, porque uno tras la muerte de un ser querido puede ir a mejor o a peor. No hay término medio. A mejor o a peor. ¿Sí? Y además hacer sufrir a los demás. ¿Cuántas personas que decían, yo antes ni quería hablar de la muerte, ni decir la palabra muerte, ni pensar en la muerte, ni, después de que he hecho un trabajo de duelo por la muerte de mi ser querido, yo no tengo miedo a la muerte. Es más, me estoy preparando. Me ha abierto los ojos a una realidad imprescindible, que es el duelo por la propia muerte. Y por eso, cuidados paliativos. Nosotros los religiosos Camilos en España, donde yo empecé, tenemos el mayor hospice o centro de cuidados paliativos, 35 camas, y a domicilio tenemos unos 600 muertos por año, niños, jóvenes y adultos. Una persona que va a morir, si no tiene una sola persona a quien decir, me muero, ¿saben cómo se llama eso? Tortura. ¿Se imaginan ustedes que un acto fundamental que recapitula la vida, que me juego la vida eterna, no tenga una sola persona a quien decir, me muero? Hablar de la muerte. Y no digamos no despedirse. ¿Cómo? 5 años de novio, 50 de eso, y se muere el marido o la mujer y no se despiden. Pues no. ¿Por qué? Porque
de la muerte un tabú? ¿Sí? ¿Y qué decimos? Para que no sufra. No hablamos. Incluso que no se entere ni del diagnóstico. Como un niño. Como un niño. ¿Por qué? Porque nunca habló. Nunca se preparó. Nunca. ¿Quiénes son las personas que al morir nunca se despiden? Los que nunca se prepararon para morir. Las personas que se prepararon, pensaron, meditaron, hicieron trabajos de duelo, se hacen protagonistas de su muerte y de su morir. Y no solo eso. Y les pregunto a ustedes, díganme, cuando muere un ser querido, y puede hablar y es consciente y es un tiempo, un proceso, yo he ayudado a morir a mucha gente. Les he cerrado los ojos, hasta los he amortajado. A mí, quien más me ha enseñado en la vida son los moribundos. Y además, ¿por qué? Un moribundo, es decir, que va a morir, que habla de su muerte, es la persona más libre del mundo. ¿Qué ataduras va a tener? Si se va a morir. El más libre del mundo. Y les pregunto a ustedes, ¿quién tiene que ayudar a quién? ¿El que se muere a los que quedan vivos? ¿O los vivos que no tenemos ni idea de morirnos? Y tampoco estamos preparados para nosotros, ni para ayudar. ¿Quién tiene que preparar en realidad a quién? ¿Quién? ¿El que se muere a los vivos? A mí me preparó mi madre a los 9. Ella fue la que nos lo dijo. El médico se lo dijo, ya lo sabíamos, ¿no? Pues se va deteriorando el cáncer, ¿no? Y le dijo a ella, doctor, yo le hablo a los hijos. 23 de diciembre. Y ella nos lo dijo, ¿no? Y nos lo fue preparando, ella a nosotros. Y nos obligó a cantar villancicos el 24 de diciembre. Porque ¿cómo no íbamos a cantar el día del nacimiento de Jesús? Y nos acaba de decir que se iba a morir. Martin Luther King, ¿nos suena? Tiene una famosa frase. No tendré títulos, pero soy libre. Recordamos el conflicto, ¿verdad? No tendré plata, pero soy libre. No tendré reconocimientos o cargos, pero soy libre. No sé morir, soy un esclavo. No sé morir, soy un esclavo. No sé ayudar a morir, sigo siendo un esclavo. Díganme, mencionó los cuidados paliativos y aprovecho porque es lo primero que yo digo en todos los cursos que doy. ¿Cuál es el primer requisito para un profesional, un voluntario, un agente de pastoral en los cuidados paliativos? ¿Cuál es el primer requisito que hay que pedirle a la enfermera, médico, visitador? ¿Cuál es el primer requisito? Que tenga aceptada la propia muerte. ¿Cómo voy a mirar a los ojos? ¿Cómo voy a ayudar a un moribundo si yo no tengo trabajada la muerte? ¿Cómo? Imposible. Por eso, la muerte de un ser querido me da una sabiduría para la vida. ¿Qué hago con la vida? Empezamos a ver lo que es importante y lo que son pavadas. Y tengo que afrontar mi propia muerte. ¿Todos tenemos que prepararnos? Sí. Por eso este libro trabaja, hemos escrito con una coordinadora, ¿no?, que tuvo una experiencia de muerte a los 17 años. Duelo por la propia muerte. Tenemos que prepararnos. Muy bien, y esto ha mencionado los libros, aunque parezca publicidad, es publicidad.
El último libro que ha salido se llama así: Niños Adolescente. y adolescentes en duelo. Es un libro que encarecidamente lo recomendamos. Pero el título es medio engañoso, porque el libro no se ha escrito para los niños y para los adolescentes. ¿Para quién se ha escrito? Para los padres. Para los adultos. Para los adultos. Porque la mejor manera, insisto, que un niño y adolescente sea ayudado es que los adultos hagan un trabajo de duelo. Gracias. Muchas gracias y recordarles Piamonte, María Susana y el Trébol, martes 25 de marzo, Dios mediante, comenzamos un nuevo año con Grupos Resurrección. Se pondrán de acuerdo con los curas en el horario que en cada lugar lo vamos a hacer. Muchas gracias, Dios los bendiga.